Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a profundizar un poco más en cómo utilizar FrankenPHP para llevar nuestras aplicaciones PHP a producción utilizando archivos binarios. En el vídeo anterior vimos cómo utilizar FrankenPHP básicamente para crear un archivo binario que contiene toda nuestra aplicación PHP para poder ser capaces de ejecutarla en un servidor Linux sin necesidad de tener Docker, Apache, Nginx, etc. Y lo que vamos a ver hoy es cómo llevar ese proceso a producción utilizando GitHub Actions. He estado haciendo varias pruebas estos días y al final la forma en que quería hacerlo era tener un comando en un makefile que generara este binario localmente para luego subirlo a nuestro repositorio remoto y desde ahí con un GitHub Action mover ese binario al servidor de producción. Pero GitHub tiene una limitación y es que no permite archivos de más de 100 megas. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros creamos un binario que ocupa, aunque sea comprimido, 50 megas y lo subimos, vamos a ocupar 50 megas, pero después cuando creemos otra rama y creemos otro binario, estos valores se van a ir sumando. Entonces, para no tener este problema, lo que he decidido es básicamente ejecutar todo directamente en GitHub Actions y aunque lleve un poco más de tiempo, al final estamos hablando de 2-3 minutos para generar el binario y menos de un minuto para hacer el deploy a producción. Antes de nada, os voy a explicar algunos cambios que he hecho en este proyecto, que es el que utilizamos en el vídeo anterior sobre Swagger y documentación de nuestras APIs, y lo que he hecho es básicamente implementar una base de datos MySQL. Y esto lo quiero hacer para que veáis que incluso teniendo este archivo binario vamos a ser capaces de ir a producción con nuestra aplicación y conectarnos a una base de datos que puede estar en la misma máquina o en una máquina distinta. Así que lo que he hecho es básicamente crear una entidad product que tiene los valores ID y name, que son los que veíamos anteriormente. Tenemos un servicio que tiene el método create que va a recibir ese ID y ese nombre para crear un nuevo producto y persistirlo en la base de datos. Y por último tenemos este método all que lo que va a hacer es devolverme todos los productos que haya en la tabla. Como veis no estoy haciendo ninguna comprobación y la arquitectura es súper sencilla. Es un key architecture de toda la vida donde tenemos la capa de controladores o de conexión HTTP, tenemos la capa de servicios gestionando lo que sería nuestra lógica de negocios y por último en repositorios la capa de datos. No me he querido complicar mucho porque lo que queremos ver es cómo ir a producción y no cómo diseñar la arquitectura de esta misma. Y por último el repositorio con el método all, que básicamente hace un find all de doctrain, y el método save que recibe un product, lo persiste y lo guarda en la base de datos. Para la base de datos me he creado un clúster de MySQL 8 en DigitalOcean. Y esto lo que me permite es tener un clúster manejado y gestionado por ellos y yo simplemente tengo que tener los datos de acceso que los veis aquí abajo y utilizarlos en mi proyecto. Así que lo que voy a hacer es configurar esto en mi PHP Storm para acceder a esa base de datos. Yo aquí he creado este fichero .env.prod.dist con las variables de producción y asimismo lo que he hecho en el gitignore es añadirlo para no subirlo al repositorio remoto. Entonces aquí tengo estos valores y lo que voy a hacer es venirme aquí a mis bases de datos, voy a crear un nuevo origen, MySQL. Bueno, voy a duplicar este, eliminemos este y aquí lo voy a llamar prod API doc update. Y ahora voy a copiar los datos que tenemos aquí. El usuario es deoadmin, la contraseña es esta. El host lo tenemos aquí. Y el puerto 25060. Vale, ahora puedo probar la conexión. Veo que está funcionando correctamente y ya la tendría configurada. Otra cosa a tener en cuenta, esto lo tienen todos los proveedores de servicios, pero en este caso estoy utilizando DigitalOcean y como veis aquí abajo lo que le he indicado es que solo quiero que se acceda a este clúster desde la IP de mi servidor, que es esta que veis aquí, y mi IP local, que bueno, ahora no la podéis ver por temas de seguridad. Pero básicamente lo que estoy haciendo es crear esa barrera de protección en la que solo se va a poder acceder a este clúster con las credenciales y además solo desde esas dos IPs. Esto lo recomiendo en todos vuestros proyectos porque os va a garantizar que, aunque intenten hacer peticiones o login desde una IP distinta, no puedan hacerlo. Vale, aquí como veis, bueno, he puesto esto mal, prod. Como podéis ver aquí en esquemas, no tengo ninguna base de datos, solo las que trae por defecto ese clúster. Entonces, lo que voy a hacer antes de nada es crear la base de datos y ejecutar las migraciones en ese clúster. Para ello, lo que voy a hacer es copiarme esta URL de la base de datos de producción. Me voy a venir a mi fichero .env, que es el de desarrollo local. Comento esa línea, añado esta y ahora entonces ya puedo entrar al contenedor y hacer un bin console doctrain schema
no, es Doctrine Database Create. Vale, como veis ha creado la base de datos y ahora si vengo a propiedades, esquemas y refresco, veis que ya me aparece la base de datos. Pero esta base de datos está vacía porque no tiene ninguna tabla, así que lo que voy a hacer es ejecutar las migraciones con doctrine migrations migrate -n. Y esto lo que voy a hacer es ejecutar una migración muy básica. Lo único que está haciendo es crear la tabla product con esos dos campos, id y name. Entonces, si ahora refresco aquí mi base de datos, vamos a ver que ya tengo dos tablas, la de doctrine migrations versions y la de product, que está vacía. Vale, ahora que tengo esto, ya puedo volver a restablecer el archivo .env. Y vamos a pasar ahora al servidor que va a hostear nuestra aplicación. En este caso he utilizado Hetzner. Aquí lo que quiero mostraros es que podemos utilizar GitHub Actions para hacer deploy de nuestra aplicación en un proveedor de servicios. En este caso puede ser Hetzner, pero puede ser perfectamente AWS, Google Cloud, etc. Y por otra parte nuestro clúster de base de datos que va a estar en DigitalOcean. Así que aquí lo que he hecho es crear un servidor muy básico. Ya veis que tiene unos recursos muy básicos, una CPU, 2 GB de RAM, 20 de disco duro. Pero lo bueno de Hetzner es que es muy barato, fijaros, me cuesta menos de 4 euros al mes este servidor. Así que si estáis trabajando en un proyecto personal o incluso en una aplicación para un pequeño negocio o una aplicación que no tenga muchos usuarios concurrentes, digamos que la van a utilizar 50 personas simultáneamente al día, pues una máquina de estas sería más que suficiente, ¿vale? O sea que, como ya os comentaba en otros vídeos en nuestro canal, tampoco hay que irse directamente a Kubernetes o a cosas más complicadas para escalar cuando a lo mejor no es un problema que vayamos a tener. Lo que sí que he hecho en este servidor es configurar la clave SSH, introducirla y bueno, dejarlo listo para poder empezar a trabajar en este vídeo. Todo el contenido relacionado a esto que os acabo de mencionar está en nuestra serie de deploy que tenemos en nuestro canal y allí explicamos paso a paso pues cómo crear el servidor, cómo meter la clave SSH y cómo configurarlo todo para poder acceder solo desde nuestra máquina. Si yo ahora hago SSH FrankenPHP, voy a acceder a ese servidor, ¿vale? Y aquí os voy a enseñar dos cosas que he creado. Por una parte, he instalado y actualizado Supervisor, porque esto lo que nos va a ayudar es a mantener nuestro binario funcionando constantemente y en caso de que haya un fallo y deje de ejecutarse, que lo vuelva a lanzar. Vale, aquí esto sería un poco como la opción de restart que tenemos en Docker, que cuando un contenedor se cae lo levanta de nuevo, pero en este caso como vamos a ejecutar un archivo binario, lo que nos interesa es levantar ese archivo binario. Entonces, lo único que he hecho es crear la configuración dentro de etc supervisor confd y he creado el appsupervisor.conf con esta configuración. Aquí básicamente lo que le estoy diciendo es que mi aplicación se va a llamar app y lo que voy a hacer es ejecutar el binario que lo voy a almacenar en /root /binaries /app con los parámetros que ya vimos, php server, y en -- domain lo que he puesto es frankenphp y lo he hosteado en un dominio que tengo comprado yo, que es iamworldofficial.com. Para configurar esto también lo vimos en esa serie de deploy, pero es básicamente venir a vuestro gestor, en este caso yo estoy utilizando Cloudflare, y lo que he creado es este alias frankenphp apuntando al IP de ese servidor. Vale, la IP que tengo aquí la estoy introduciendo aquí. Y esto lo que va a hacer es que cada vez que haga una petición a frankenphp.iamworldofficial.com va a mandar esa petición a mi servidor. Por otra parte tengo el autostart y el autorestart en true, para que lo que os acabo de comentar de que en caso de que el binario deje de funcionar por alguna excepción o que se reinicie el servidor o cualquier otro tipo de error, pues que vuelva a funcionar. Y luego he creado los archivos de errors y out para ver los logs en caso de que algo falle, pues tener información extra. Y después lo que he hecho también es crear un script de deploy, que lo tengo dentro de la carpeta scripts y se llama deploy.sh, que de momento lo único que va a hacer es mover ese binario que vamos a pasar nosotros a través de GitHub Actions a /root /binaries /app. Como podéis ver, dentro de binaries app voy a tener tanto la aplicación como los logs. Si yo, por ejemplo, ejecuto tree binaries, vais a ver que tengo la carpeta app y aquí voy a tener app, que es el binario. Este está aquí porque ya he hecho una prueba anteriormente, pero lo vamos a borrar ahora. Y tenemos también la carpeta de logs, que dentro tiene esos dos archivos, el error log y el output. Como veis, aquí tengo algunas instrucciones comentadas de Supervisor porque de momento no lo vamos a utilizar. Vamos a hacer la prueba manual y después, una vez confirmamos que funcione, lo que vamos a hacer es activar Supervisor para que ejecute esto. Básicamente lo que va a hacer en cada deploy es parar la aplicación, o sea, dejar de ejecutar el binario. Voy a reemplazar el binario actual con el nuevo.
Voy a releer y actualizar la configuración de supervisor y voy a volver a iniciar la aplicación. Entonces esto lo que va a hacer es que en muy poco tiempo, digamos que esto es cuestión de menos de un segundo, se va a reemplazar el binario y va a empezar a ejecutarse el nuevo. Por lo tanto, nuestros usuarios ni siquiera se van a dar cuenta de que hemos actualizado nuestra aplicación. Vamos a pasar ahora a lo que es el GitHub Action en cuestión. Aquí lo que he hecho es crear una acción que se va a ejecutar cada vez que hagamos merge de una rama en main o cuando hagamos push directamente a main. Vale, esto es simplemente como ejemplo, pero que sepáis que se va a ejecutar en esos dos casos. Y tiene dos jobs. Uno es el build and copy, que como explico aquí va a ser build binary file and copy to the server. Y aquí lo que voy a hacer es básicamente unos pasos en los que voy a hacer el checkout a main y después voy a crear una clave SSH con secrets key. Recordad que en GitHub nosotros cuando tenemos un repositorio podemos venir a settings y aquí en secrets and variables venimos a actions y aquí podemos definir todos nuestros secretos y todas nuestras variables. Vale, en este caso lo que he hecho es definir los secrets y he puesto pues el app-env, app-secrets y database URL, que son esos tres parámetros que vimos aquí, que necesitamos para que nuestra aplicación se ejecute en producción. Y después tenemos el host, que es la IP de nuestro servidor. Tenemos el key, que es la clave SSH que he generado para este repositorio, para este servidor, el puerto, que es el puerto 22 estándar de SSH, y el username, que en este caso estamos utilizando root. Vale, hay algunas de estas, como por ejemplo el app-env o el host, por ejemplo, que se podrían guardar en variables, pero yo prefiero meterlo todo en secrets porque así cuando se ejecutan las acciones en el log se ven unos asteriscos en vez de verse la variable tal y como es, ¿vale? Simplemente es por no exponer los datos en los logs. Entonces genero esa clave, o sea, meto el valor que tengo en key dentro de este ID RSA y después lo que hago es configurar una imagen de PHP para ejecutar el make build prod. Y aquí estoy definiendo unas variables de entorno, que es el app-env, el app-secret, database URL y el host. Todas estas vienen de GitHub Actions, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es asignar cada uno de estos valores a estas variables de entorno dentro de esta instancia, ¿vale? De Docker. Y ya estaría. Y después tengo otro job que es el deploy on production, que básicamente lo que va a hacer es, también utilizando otra acción, ejecutar el deploy SH, ¿vale? Que como ya vimos de momento solo va a mover el binario, pero más adelante descomentaremos la parte de supervisor. Y ahora nos vamos a ir a nuestro fichero makefile, que es la última parte por explicar, y aquí lo que he hecho es crear este target build prod, que como veis es el que tengo aquí, make build prod, que va a hacer una serie de instrucciones. Entonces yo aquí en build dir lo he configurado de aquí arriba para que sea /tmp/build. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es crear ese directorio, vamos a copiar este static build docker file, que es el que tenemos aquí con las extensiones de PHP y todo lo necesario para crear la imagen y después extraer el binario. Y como veis aquí he añadido las extensiones que necesita Symfony, ¿vale? Que son todas estas de aquí menos PDO MySQL. Pero como vamos a conectarnos a una base de datos, me interesa tener PDO MySQL. A continuación voy a copiar el contenido del proyecto y después dentro de ese directorio temporal lo que voy a hacer es crear ese fichero .env.local que vimos también en el anterior vídeo para meter las variables de entorno y como veis lo que estoy haciendo es asignar las variables que he guardado anteriormente en su correspondiente clave. Vale, recordad que es justo esto que estamos viendo aquí. Yo obtengo de los secrets de GitHub el valor y se lo asigno a una variable de entorno y esa variable de entorno está inyectada dentro de este contenedor de Docker que está ejecutando el build prod. Entonces, cuando yo hago $app-env, básicamente estoy recuperando ese valor que tengo en los secrets de GitHub. Es un poquito complejo porque como veis van de GitHub al fichero deploy YAML y del deploy YAML van al makefile, pero bueno, simplemente seguir la traza de las variables y hago lo mismo para el app-secret. Lo que pasa es que esta vez concatenando en una línea nueva, ¿vale? Como veis aquí simplemente es un fichero nuevo, solo tengo una vez el símbolo de mayor que, aquí lo tengo dos veces y aquí también. Esto es para concatenar. Entonces meto el app-secret y el database URL. Después también pongo lo de borrar la carpeta tests, en este caso no tengo, pero lo dejo como referencia por si queréis probarlo en alguno de vuestros proyectos. Y otra cosa que sí que estoy eliminando también es la carpeta tools. Esta carpeta tools es básicamente el PHP CS Fixer que no se explica en el último vídeo, pero siguiendo su documentación oficial lo que recomiendan es que lo instaléis en una carpeta aparte para que tenga su propio fichero Composer JSON. Entonces también lo voy a eliminar.
para no tener más espacio en esa imagen, y luego lo de instalar todas las dependencias menos las que son de dev, hacer el dump prod para crear las variables en formato PHP, y luego lo mismo, crear la imagen y lo que ya vimos en el vídeo anterior, extraer el binario de la imagen, y por último lo que estoy haciendo es un SCP para copiar este app, este binario, a mi servidor remoto con el usuario root, a /root/download. Entonces veis cómo está todo bien encajado. Yo estoy creando el binario, lo estoy moviendo a mi servidor a /root/download, y después en el servidor lo que estoy haciendo es mover de /root/download app a /root binaries app. Vale, esto es simplemente para tener la aplicación nueva en un punto, parar supervisor, reemplazarla y volver a ejecutar el nuevo binario. Esto lo hago simplemente para hacer todo el flujo de que cuando tengo un binario nuevo voy a parar supervisor, voy a reemplazar el binario, actualizar la configuración y lanzar el nuevo binario para actualizar mi aplicación. Bien, pues ahora es hora de probarlo, y para ello lo que he hecho es dejar un pequeño error en el código, y es que básicamente aquí en el método all estoy devolviendo products, y esto, como son entidades, no se van a serializar directamente a un objeto JSON. Entonces yo lo que puedo hacer es venir aquí a localhost al puerto 1000, y aquí, si os fijáis, tengo el método post para crear un producto, le puedo dar a probar y como veis me da un 201 que se ha creado el producto, pero si ahora vengo al get y lo ejecuto, veis que me da un 200 pero no me devuelve ninguno. Igual si vengo aquí y creo otro producto, por ejemplo, le voy a cambiar aquí el ID y voy a poner product B, le doy a ejecutar, se ha creado correctamente, pero aquí cuando ejecuto este me devuelve dos objetos vacíos, ¿veis? Entonces vamos a hacer un fix. Yo lo que voy a hacer es hacer el push directamente a main para no estar creando la rama y demás, pero básicamente este fix es que tengo que copiar esto de aquí, y aquí en el all voy a hacer un array map con una función que va a recibir un product, va a devolver un array y le voy a pasar como parámetro products, y aquí voy a hacer un return de el ID y el nombre. Vale, solo con este cambio, si yo ahora vengo aquí al navegador y vuelvo a ejecutar esto, veis que ahora efectivamente me está devolviendo todos los productos con su información. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es pushear estos cambios a main, y vamos a ver en las acciones cómo se ejecutan y si realmente está todo correctamente. Recordad que en este caso se va a hacer toda la acción de deploy, pero como no se está ejecutando supervisor no va a funcionar a la primera. Entonces no os preocupéis, porque lo que vamos a hacer es luego meter supervisor para que se haga de forma automática. Vale, antes de nada vamos a subir este cambio, simplemente, o sea, no voy a subir este cambio simplemente para que veamos cómo falla en producción y a continuación subir el fix. Entonces git status, vale, product controller. Bueno, vamos a dejar esto aquí a propósito, y voy a hacer un git add, git commit message, change in controller. Vale, y ahora hago un git pull a main. Vale, veis que se ha subido todo, y si ahora venimos aquí a las acciones, vamos a esperar un poco, y como veis ya se ha iniciado, y si ahora lo abro en otra pestaña, veis que tengo los dos jobs. Por una parte es construir el binario y copiarlo al servidor, y por otro el deploy. Vale, esto que veis aquí, este enlace, ocurre porque yo aquí en la acción lo que he hecho es que este deploy pone needs build and copy, es decir, que esto es como un depends on de Docker. Lo que le estoy indicando es que hasta que no termine este trabajo, que no empiece este de aquí, y tiene todo el sentido porque si el binario no se ha creado y yo ejecuto este job, no se va a actualizar la aplicación. Vale, vamos a abrirlos en pestañas distintas. Veis que aquí está construyendo el binario. Aquí seguramente lo que esté haciendo es utilizando la caché, porque ya he estado haciendo algunas pruebas anteriormente, así que vamos a esperar a que termine, y vamos a esperar también a que termine el deploy en production, y vamos a ver si ha funcionado todo correctamente. Vale, vemos que ha terminado, y ahora va con el deploy en production, que básicamente lo que va a hacer es ejecutar ese script deploy.sh que tenemos en nuestro servidor, y vemos que ha terminado correctamente. ¿Vale? Entonces ahora, si nosotros venimos a nuestro servidor y hago un ls-la binaries app, vais a ver que tengo aquí un app
que es de la 1:22 del día 9. Bueno, aquí es porque el servidor va con UTC, realmente son las 2:22, pero bueno, aquí veis que es la 1:22. Lo que significa que se ha copiado correctamente y veis que el tamaño pues son 100 y pico megas. Entonces ahora lo que puedo hacer es directamente ejecutar este binario como vimos en el vídeo anterior. Hago un punto bar, bueno, voy primero a binaries, app, y si hago un punto barra app, puedo hacer un php server y -- domain y voy a poner el dominio frankenphp.iamwildofficial.com. Esto, como ya vimos en la documentación, va a utilizar Let's Encrypt o Google para generar un certificado SSL válido para poder conectarme a través de HTTPS. De hecho, veis que lo que está exponiendo es el puerto 443. Vale, si yo ahora vengo al navegador y pongo frankenphp y vengo a la documentación, veis que está funcionando correctamente. Entonces, ahora ya tendríamos nuestra aplicación en producción y funcionando, ¿vale? Simplemente que hemos ejecutado el binario manualmente. Y vamos a ver si funciona la base de datos. Vale, yo ahora puedo hacer un tryout de todos los productos. Vale, y da un error 500 y os voy a explicar por qué. He estado investigando un poco y hay un par de detalles que se pasaron por alto. El tema es que aquí, cuando asignamos las variables de entorno, tenemos que ponerlas entre comillas, porque si no, lo que puede pasar, por ejemplo, con la URL de la base de datos, al no estar entre comillas, va a machacar el contenido que se haya puesto aquí. Entonces, ya os lo dejaré en el repositorio, pero tened en cuenta que tenéis que poner entre comillas dobles lo que es toda la asignación y entre comillas simples el valor que le estáis pasando aquí dentro, en este caso appenv, appsecret y database URL. Y por otra parte, también hay otra cosa que estaba mal, y fijaos que yo aquí, por ejemplo, tengo dos símbolos de dólar, y es porque en make, cuando ponemos un dólar, significa que estamos obteniendo el valor de una variable, en este caso, pues appsecret, ¿vale? Que está en las variables de entorno. Pero cuando no queremos utilizarla como variable, hay que ponerle otro símbolo de dólar que es como el escapar, el carácter. Entonces aquí, por ejemplo, para hacer este docker create, tengo que ponerle dos símbolos de dólar para indicarle a make que lo que quiero es ejecutar este comando de docker. Y lo mismo aquí tenía el $home y esto lo que estaba haciendo es interpretar esto como una variable y el OME como el nombre del usuario. Entonces, ya os digo que os lo voy a dejar en el repositorio, pero hay que hacer esos dos pequeños cambios para que funcione. Haciendo esos dos cambios, me voy aquí a los workflows y yo aquí he ejecutado este último. Y como veis, tenemos el build binary, que lo que va a ejecutar son todas esas instrucciones. Y por otra parte, el deploy to production, que lo que va a hacer es ejecutar ese script de deploy.sh. Vale, si yo ahora vengo a mi directorio de binaries app, lo que voy a tener es ese binario que acabo de copiar. Vale, entonces ahora simplemente para ejecutarlo lo que tendría que hacer es punto barra app php server y en domain le voy a pasar el subdominio que he creado en Cloudflare. Vale, ahora ya está escuchando y si yo ahora vengo aquí y refresco, vamos a ver que ahora puedo hacer una petición a este endpoint. Me está devolviendo un 200. Vale, asimismo si vengo aquí al post y le doy a crear, le damos a ejecutar, vemos que me ha creado el producto A. Vamos a hacer igual que hicimos en local, a crear el producto B. Lo ejecutamos y si ahora venimos al listado, vemos que tenemos tanto el producto A como el producto B. Entonces, ahora ya sabemos que funciona. Lo único que tenemos que hacer es indicarle al supervisor que nos reemplace este binario automáticamente cada vez que hagamos un deploy. Entonces, aquí lo que voy a hacer es venirme al fichero scripts deploy y voy a descomentar las líneas relativas al supervisor. Así que voy a quitar esta y esta. Entonces ahora cada vez que ejecute este deploy sh lo que va a pasar es que se va a parar la aplicación, se va a mover ese binario nuevo que viene de GitHub Actions a la carpeta binaries app y después se va a recargar la configuración de supervisor y se va a volver a lanzar esa aplicación. Y con esto lo que vamos a conseguir es que se cargue el nuevo binario.
En este caso vamos a guardarlo y simplemente lo que podemos hacer aquí ahora es un supervisor start app. Vale, perdón, el supervisor ctl start app. Vale, se ha iniciado y si ahora hacemos un status, vemos que nuestra aplicación ya lleva activa 6 segundos. Entonces lo que vamos a hacer ahora para terminar el vídeo es hacer un pequeño cambio en el repositorio, volver a hacer push, ejecutar todas las acciones de GitHub y ver si este binario se actualiza. Así que voy a venir, por ejemplo, aquí al controlador y aquí en vez de devolver directamente esta colección, lo que voy a hacer es devolver un array y va a tener products. Y aquí voy a hacer el array map de ese products. Vale, esto lo voy a probar ahora aquí en local para ver si funciona. Vale, en el puerto 1000. Y vemos que efectivamente tenemos products y luego tenemos un array con los productos. Entonces, aquí en producción, si os fijáis, no lo tenemos. Así que lo que vamos a hacer, bueno, ahora va a dar un 500 porque he parado el servicio, así que lo que vamos a hacer es ahora ejecutar de nuevo las acciones de GitHub y comprobar si este cambio se refleja en producción. Así que vamos a hacer un git add, le vamos a poner aquí update controller, por ejemplo. Vamos a hacer push a main y vamos a dejar que la acción se ejecute aquí. Vale, vemos que ya se está ejecutando y ahora lo que vamos a hacer es esperar a que termine. Vale, vemos que ya han terminado las GitHub Actions y entonces ahora si vamos a nuestro servidor y hacemos un supervisor status, vamos a ver que ahora app se está ejecutando, pero lleva ejecutándose 12 segundos, ¿vale? En vez de varios minutos como debería llevar en caso de no reiniciarse. Esto lo que nos indica es que nuestro script ha funcionado y que se ha cargado el nuevo binario. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro navegador y comprobar si la respuesta de ese endpoint se corresponde con la que deberíamos tener. Vale, y como veis ahora, efectivamente tenemos la respuesta que esperamos, que es products y un array con los productos. Y bueno, esto es todo lo que quería ver con vosotros en este vídeo. Creo que ha quedado un poco largo al final, pero bueno, más o menos tenéis la idea de que se trata de mandar nuestro código al repositorio, tener unas acciones de GitHub que creen este binario por nosotros, hagan una copia a nuestro servidor de producción y que luego Supervisor se encargue de reiniciar ese binario para ejecutar el nuevo y que se ejecute la nueva instancia de nuestra aplicación. Asimismo, como podéis comprobar, a pesar de tratarse de un binario, hemos podido conectarnos a un clúster de MySQL que está en un servicio externo, como puede ser en este caso DigitalOcean. Bueno, y seguramente os estáis haciendo algunas preguntas como por ejemplo, ¿podría en vez de tener este deploy SH ejecutar una acción en la que pueda poner aquí las instrucciones que quiero en vez de tener este fichero dentro del servidor? O también podría copiar la configuración de Supervisor una vez hago el deploy, en vez de tener que acceder a la máquina e irme al fichero de confd de Supervisor y poner ahí la configuración. Pues sí que se podría hacer todo con GitHub Actions, conectándonos por SSH a nuestra máquina y metiendo allí todas las configuraciones y ficheros que deseemos, así como darle permisos de ejecución, por ejemplo, en caso de scripts. Pero esto os lo dejo a vosotros como práctica. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo.